others alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knock down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we ¿No tienes un libro? Buenos días. Vamos a empezar, si les parece, las jornadas técnicas. En primer lugar, me quería presentar, antes de dar entrada a nuestro primer ponente. Mi nombre es Alexis Lozano, soy el director de Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria y le doy la bienvenida a esta 14ª edición de la Feria Canagua y Energía que se celebra en este recinto de Infecar. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Joan Herrera, una figura destacada en el ámbito de la energía renovable y la sostenibilidad. Su trayectoria combina una sólida formación académica, un profundo conocimiento técnico y una dedicación constante a promover un modelo energético más justo y sostenible. Joan Herrera es abogado especializado en Derecho Público y máster en Derecho Urbanístico. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos políticos y técnicos que le han permitido influir directamente en la transformación energética y en la promoción de políticas públicas centradas en la ciudadanía. Entre sus roles más destacados fue diputado en el Congreso y portavoz de su grupo parlamentario, así como director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, una institución clave en el impulso de la transición energética en España. Además, Joan es conocido por ser un defensor comprometido con la democratización de la energía y el fortalecimiento del papel de las comunidades locales en la gestión de los recursos energéticos. Su labor se centra en temas cruciales como la eficiencia energética, el desarrollo de fuentes renovables y la necesaria vinculación entre energía y derechos ciudadanos. Su capacidad para tender puentes entre los ámbitos técnico, social y político le convierte en una voz imprescindible para abordar los retos energéticos del siglo XXI. En esta ocasión nos presentará la ponencia inaugural titulada Energía como vector de cambio, una propuesta para el cambio económico a partir de la energía, de la escasez a la abundancia. Gracias. Bienvenido, Joan. Bueno, gracias. Gracias, Alexis. Bueno, empiezo en primer lugar agradeciendo a la invitación. Digamos que para mí es un placer estar en una isla donde se están haciendo cosas, muchas cosas, y particularmente en materia de energía. Creo que la energía es el principal vector de cambio que además responde al principal desafío que tenemos como humanidad en este siglo XXI, que es el cambio climático. Yo quería empezar explicando de dónde vengo, ¿no? Os he puesto aquí la isla de Samsø, porque Samsø es una isla, en este caso en Dinamarca, una isla que es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Desarrollo renovable y retorno al territorio. Sabéis que muchas veces cuando se habla de renovables, mucha gente dice no, renovables sí, pero no aquí. También se dice renovables sí, pero no así. Pues bien, Samsø es una isla que lo que ha hecho es hacer del desarrollo renovable una oportunidad,
hoy produce el 375% de la energía que necesita. Y es un factor de desarrollo. Os recomiendo mucho, si tenéis la oportunidad, que vayáis a las universidades de verano que hacen sobre transición energética y donde explican precisamente cómo eso ha mejorado la calidad de vida. Pensaréis que Samso os queda lejos, ¿no?, de Gran Canaria, pero yo creo que ese es el reto y esa es la oportunidad. De hecho, nosotros somos una consultora energética. Como decía Alexis, yo soy profesor en Tarragona en la URB de Derecho de la Energía, he sido director del IDAE y ahora estamos en una consultora de políticas públicas en materia de energía y de Derecho de la Energía, que hemos cogido el nombre precisamente de esta isla danesa. Y lo que hacemos es, comunidades energéticas, renovables y pacto con el territorio, estrategias en materia de autoconsumo, eficiencia, derecho de la energía, políticas públicas de energía y, añado, incidencia para garantizar que cambios normativos permitan acelerar en esa transición energética decidida, democrática y participada. Os he puesto aquí algunos ítems, ¿no? Hoy es evidente que tenemos dependencia energética, que necesitamos de combustibles fósiles, que la energía puede ser un lastre para la economía si dependemos de esos combustibles fósiles, pero pueden ser una oportunidad porque hoy el kilovatio más barato es el de origen renovable, que las renovables nos dibujan un escenario distinto y que las renovables, más en una isla, son el vector para garantizar la resiliencia climática, no solo por la generación de renovables, sino porque son el principal vector para conseguir agua, para no solo mantener la actividad económica, sino para garantizar la biodiversidad que está cambiando, que está pereciendo precisamente por la falta de agua. Y obviamente nos sitúan en un escenario de resiliencia climática. Quería empezar con dos sentimientos. El primer sentimiento, que creo que tenemos muchos, ¿no?, el escepticismo climático. Hemos visto y vivido la cumbre de Bakú con acuerdos totalmente insuficientes. Creo que esa insuficiencia en la gobernanza climática nos puede llevar al escenario de, bueno, oye, ¿sabes qué? Dejémoslo estar. Por mucho que Gran Canarias, ¿no?, haga los deberes, si en la otra punta del mundo no lo hacen, ¿qué? Por mucho que España haga los deberes, si en un país como Indonesia, por poneros un ejemplo, ¿no?, centenares de millones de habitantes no hacen los deberes, ¿qué? Bueno, yo creo que hoy el marco global y la falta de gobernanza climática nos pueden llevar al escenario del escepticismo climático, de tirar la toalla, de no hace falta hacer los deberes. Y creo que ese es un sentimiento legítimo. De hecho, creo que cuando estamos en la conversación con amigos y amigas, muchas veces nos dicen, oye, ¿para qué hacer tanto esfuerzo? Si total, vamos a superar hemos superado ya los 1,5 grados y podríamos superar el incremento de 2 grados. Y sabéis que cuando la temperatura del planeta suba de los 2 grados, la cosa se complica mucho, ¿eh? El permafrost de la tundra comienza a fundirse, emisiones de metano, y digamos que la cosa se pone complicadita. Pero claro, ante falta de gobernanza, ¿qué hacer? Bueno, dejadme que sitúe el elemento de oportunidad. Os he puesto aquí los datos de dependencia energética a nivel europeo. A nivel español son aún más, a nivel insular aún es superior. Tenemos una fuerte dependencia energética. Y si bien a nivel climático podemos caer en el escepticismo, lo que está claro es que acelerar la transición energética, descarbonizar nuestra economía, electrificar los consumos térmicos, en Canarias no tanto, pero sí los de la movilidad o los industriales, son una oportunidad fantástica por una razón muy simple. El kilovatio más barato es el renovable. El kilovatio más barato es el fotovoltaico, seguido del eólico. Y lo que está claro es que nos permite afrontar el reto del cambio climático, pero estar mejor preparados precisamente nuestra economía para los años venideros. Ese es el escenario de oportunidad. Por tanto, os diría, al escepticismo, restémosle escepticismo y sumémosle voluntad y oportunidad. Y esa oportunidad que nos da ser una isla. Ser una isla es un problema, antes lo hablábamos, ¿no? Es un problema porque es una isla que está aislada, que no está conectada a red, pero ser una isla es también una oportunidad, porque nos permite hacer en un marco insular aquello que se tiene que hacer en ámbitos más globales, sea en la península, sea a nivel europeo. Y por tanto es lo que nos permite experimentar y hacer cosas
que en marcos más grandes son más difíciles de hacer. Desde mi punto de vista, ser isla aquí es clarísimamente una oportunidad. Y una oportunidad por lo que decía, porque el vector energía es un vector determinante en materia de agua, porque el vector energía es el que te garantiza precisamente el suministro de agua y porque el vector energía es el que te va a garantizar resiliencia climática ante escenarios climatológicos que lo que van a suponer es, en un contexto climático como el de Canarias, menos agua y, por tanto, no solo a afectación sobre la actividad económica, sino a afectación también sobre la biodiversidad. Aquel que os diga, no desarrollemos renovables porque afecta a la biodiversidad. Pero es que precisamente es el desarrollo de renovable el que te puede permitir el agua para que se garantice esa biodiversidad. Aquí es donde quería haceros la primera propuesta. Ya os digo que no va a ser una conferencia situada en términos jurídico-energéticos. Yo soy abogado especialista en energía y podría, por tanto, hablaros de marco normativo y demás. Pero os propongo una conferencia que sea más de conceptos, de ideas, de sugerencias. Creo que una conferencia que abre lo que tiene que hacer es sugerir. Y mi primera sugerencia es misión isla. ¿Sabéis esto de Mazzucato, Mariana Mazzucato, que habla de la misión país? Mariana Mazzucato habla de la misión país precisamente para conseguir hitos que de otra manera no se podrían conseguir. Y en esa misión país hay una mezcla de colaboración y liderazgo público con implicación privada. Bueno, pues yo lo que creo es que hoy, en el marco insular, en Gran Canaria y en Canarias en general, lo que hay que introducir es la misión isla. Antes hablábamos de Samso. Samso, una isla danesa, pequeña, tuvo una misión y esa misión le ha supuesto que hoy sea una de las islas referentes a nivel europeo. Perdonar, Samso está más cerca de Gran Canaria que de Barcelona. No geográficamente, pero sí conceptualmente. Porque hoy esa misión isla lo que nos puede permitir es impulso de renovables, agua, comunidades energéticas como herramienta para el pacto con el territorio, con la gente, con las empresas y con las instituciones. Y el gran reto, electrificación de la movilidad. Cuando hablamos de transición energética y de dependencia de los combustibles fósiles, todos los que nos dedicamos a la energía y a la electricidad, siempre pensamos, si me permitís, en el quesito de la electricidad vinculado a usos domésticos y muchas veces a consumos industriales. Pero perdonad, el gran consumo energético global, el gran consumo energético en España y el gran consumo energético en las islas es la movilidad. Y digamos que aquello de no me compro un coche porque no sé si podré ir de Barcelona a Madrid y tendré autonomía suficiente, en Gran Canaria no aplica. Hay autonomía y la electromovilidad puede ser intensiva precisamente para protagonizar ese cambio. ¿De dónde venimos? Bueno, yo creo que hay que tener muy claro que venimos de modelos centralizados, con algunas virtudes, no nos engañemos. Os he puesto aquí una de vuestras grandes generadoras de electricidad en la isla de Gran Canaria, ¿no? Hoy, ¿no?, los grupos de Tirajana, ¿no?, y de Ginamar representan 843 megavatios. Ocupan muy poquito espacio, esa es la virtud. Y ese es el modelo del que venimos, un modelo centralizado donde producíamos y consumíamos. ¿Dónde vamos? Bueno, vamos a un modelo descentralizado y las renovables tienen ventajas, pero tienen un inconveniente. Ocupan espacio, ocupan territorio. Claro, os he puesto, fijaros bien, ¿no?, estos 843 megavatios que ocupan muy poquito espacio o un parque eólico de grandes dimensiones, East Anglia One, 714 megavatios, 300 que ocupan casi la superficie que ocupa la isla del Hierro. Tenemos un problema. El modelo de combustibles fósiles no ocupa espacio. Virtud. El modelo renovables ocupa espacio. ¿Y eso qué significa? Pacto con el territorio. Y ese es el reto. Las cosas no se pueden hacer igual en un modelo centralizado que en un modelo descentralizado. Claro, el modelo de combustibles fósiles es gestionable, producimos cuando hay necesidad de consumo, pero claro, tiene el defecto de la dependencia energética, que es una energía cara, y pequeño elemento, no tan pequeño, que es altamente contaminante.
El modelo renovable, bajas emisiones, fuentes renovables, participación económica más plural, especialmente en la fotovoltaica. Una instalación fotovoltaica, cualquiera de vosotros, cualquier empresa puede hacer esa inversión. No vamos a modelos centralizados de gran capital, gran inversión, producción renovable, pero es evidente que ocupa más espacio. Y luego, la gestión energética es más difícil. En el modelo centralizado enciendes un ciclo combinado, te pones a producir y se consume. En un modelo renovable hay viento cuando hay viento, hay sol cuando hay sol y hay que adaptar la demanda a la generación. Sé que lo que os digo es muy de perogrullo, muy básico, muy elemental, pero significa cambios en el modelo de gobernanza y de desarrollo de renovables que son profundos, muy profundos. Los objetivos del PNIEC sabéis que se han ampliado. No he querido entrar en los objetivos, pero en cualquier caso, en el 2023 se ampliaron esos objetivos. El PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, tiene objetivos apreciables en descarbonización, en electrificación, en sustitución de energía fósil, en eficiencia, en almacenamiento y además señala retos para las islas. Ayer cenando, ¿no?, nos contaban como en Gran Canarias, con apenas un 27% de potencia, si no me equivoco de memoria, y un 23% de producción, tenéis curtailments notables comparados con el escenario peninsular. Eso lo que evidencia es la necesidad de almacenamiento, pero un almacenamiento que tiene que ver con el ejemplo de Chira-Soria, la replicabilidad de ese modelo, pero que también debe tener que ver con almacenamiento behind the meter, con almacenamiento distribuido. ¿Por qué no abrimos el melón del almacenamiento distribuido, que en un polígono pueda haber 3 megavatios compartidos por las empresas y que puedan cargar cuando la energía es barata y renovable y que puedan suministrar cuando la energía es cara? Por no hablar de la gestión de la demanda y de la flexibilidad. Lo que es evidente es que este nuevo escenario tiene un fuerte impacto en la gestionabilidad. Luego está el territorio. Y en el territorio, aquí tenemos a Pedro Fresco, que desmiente algunos tópicos y luego os contará, pero en el territorio lo que es evidente es que tenemos que ocupar territorio. Pero perdonadme, por mucho que tengamos que ocupar territorio, por mucho que a nivel nacional se hable de 65.000 hectáreas para plantas fotovoltaicas, 4.000 hectáreas para eólica, 30.000 hectáreas para la envolvente de las renovables, lo cierto es que, fijaros bien, ¿no?, el peso de la eólica y el peso de la fotovoltaica continúa siendo poco irrelevante en términos comparados con las actividades y el espacio productivo dedicado a pastos, a forestal productivo, a herbáceos, a leñosos. Dicho de otra manera, el espacio existe, pero hay que construirlo. Y hay que construirlo con sensibilidad, compacto y con retorno al territorio. Y luego el gran reto que antes os decía, cómo hacemos precisamente que esta gestionabilidad de la energía, modelo combustibles fósiles no es necesaria la gestión, modelo renovable es necesaria la gestión, adaptemos, cómo conseguimos adaptar la demanda a la generación y cómo conseguimos el generar un almacenamiento eléctrico. Me hacían ahora una pequeña entrevista antes de hacer la ponencia y me preguntaban, bueno, entonces, ¿modelo es Chira-Soria? También, pero no solo. El modelo es hacer muchas cosas y todas a la vez. Es muchas Chira-Sorias, es mucho almacenamiento detrás del contador, es abrir el melón del almacenamiento distribuido, pero es también gestión de la demanda. Es conseguir que haya mercados de flexibilidad y agregación que te paguen por no consumir en determinadas horas o por consumir más cuando tengas energía renovable. Y eso hay que ordenarlo. Venimos de un modelo, si me permitís, de generación, transporte, distribución, comercialización. Punto pelota. Y tú pagas por el consumo. Pero si tú tienes cámaras frigoríficas y eres un supermercado con 100 cámaras frigoríficas en toda Gran Canaria, que puedes hacer que esa cámara frigorífica pase de menos 25 a menos 18 durante 2 horas, puedes ser retribuido por ello. No es ciencia ficción, está pasando hoy en Holanda. ¿Y eso qué necesita? Gobernanza, nuevos mercados y construir un marco de confianza. Ahí voy a uno de los conceptos que para mí es clave. No os voy a citar directivas, pero sí que os voy a decir que esto está en las directivas. Mirad, el gran problema que tiene esta transición energética, este modelo descentralizado,
es que podemos constatar que en la transición energética hay un componente de escepticismo e incluso hay veces de desconfianza de la ciudadanía al sector energético, de muchas empresas al sector energético. El paquete de invierno se entiende por las nuevas directivas en materia de energía que engloban múltiples directivas. La Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad, la de renovables, la de eficiencia, etc. Sitúan un concepto que es el empoderamiento ciudadano. Cualquiera diría que lo ha escrito, si me permitís, un activista que lo que pretende es cambiar la transición energética. No, lo han escrito por una razón. Porque se necesita recobrar el marco de confianza entre ciudadanía, empresas y sector energético. Pensad que en las directivas se habla de agregación, se habla de flexibilidad y se habla de comunidades energéticas. Hay dos figuras, comunidades de energía renovables en la Directiva de Renovables, comunidades ciudadanas de energía. Y se dice que estas figuras pueden estar formadas por ciudadanía, entes locales y empresas. ¿Por qué sitúa en el centro de las directivas estas figuras? Porque las directivas lo que pretenden es que precisamente la ciudadanía, que las empresas recuperen la confianza en la transición energética. ¿Y por qué quieren que recuperen la confianza? Por una razón muy simple, porque sin confianza no hay gestionabilidad. Esa es la clave. Os parecerá una anécdota, pero no. Las directivas y la renovación de las mismas, veréis algunos artículos que se han renovado, por ejemplo, en Directiva de Renovables, que afecta a eólica marina, sitúan esto como un elemento central. Y los que nos dedicamos a escribir, a leer y a enseñar en materia de derecho a la energía, un concepto como ciudadanía energética, que parece un concepto que alguno diría que es revolucionario, emana precisamente de las directivas. Eso es lo que, a mi entender, no sé si lo cambia todo, pero sí que cambia muchas cosas. Vamos a la asunción de la realidad. Todo este es el marco, pero ¿cuál es la realidad? Que cuando estamos en proyectos concretos, siempre se nos dice que el desarrollo renovable tiene problemas. Bueno, biodiversidad, veamos. Biodiversidad, nos dicen, la eólica afecta a avifauna y a quirópteros, la fotovoltaica a aves esteparias, ¿cierto? Creo que no podemos hacer una propuesta de desarrollo renovable sin tener en cuenta aquellos problemas que dicen que suponen las renovables. Pero es cierto que hoy los efectos positivos no se han descrito, luego entraremos en eólica, pero la fotovoltaica hoy representa una regeneración del suelo efectiva y eficaz. Muchas veces se habla de la agricultura como ejemplo, pero la agricultura intensiva significa una degradación del suelo. Expliquémoslo. Los sistemas naturales. Bueno, la eólica hay una afección de los caminos sobre suelo, la fotovoltaica una alteración de los flujos de escorrentía e infiltración. Bueno, lo cierto es que el uso de maquinarias agrícolas afectan también al suelo y pueden tener una afección positiva. Se nos dice, hay una afección sobre la pérdida de empleo. Y es cierto que el desarrollo de las renovables no genera todo el empleo que quisiéramos, pero hay actividad industrial asociada y hay ganancia de empleo en operación y en mantenimiento. Las renovables pueden significar pérdida de rentas agrarias. Pero es que las renovables pueden ser una fuente de ingreso precisamente, que combinen con rentas agrarias y que propicien un cambio en la actividad productiva del agricultor. Por no hablaros de la alimentación. Es verdad, la eólica afecta poco a la alimentación. La fotovoltaica hay cambio, ¿no? Y se dice que se pierde soberanía alimentaria. Pero lo cierto es que hoy la fotovoltaica puede significar, a partir de la política que se haga, una recuperación de la salud ecológica del suelo. O la eólica marina puede representar una mejora precisamente de las reservas pesqueras que tienen, obviamente, una mejora y un impacto allí donde se instalan. Y luego, el paisaje. Es verdad que lo del paisaje es discutible y subjetivo, pero el paisaje, por cierto, el paisaje que va a cambiar, que está cambiando con el escenario climático, lo que es evidente es que tiene muchos detractores la renovable, pero hoy se puede valorar que la fotovoltaica puede integrarse en el paisaje, tiene esa versatilidad, mientras que la eólica tiene mayores impactos, pero hay quien habla precisamente de impactos positivos en el paisaje y en la mejora del funcionamiento. ¿Cuál es el discurso del rechazo? Yo lo he querido sintetizar en este renovables sí, pero no así, ¿no? Se nos dice ocupación y pérdida de suelo agrario, efectos sobre el paisaje, impactos ambientales.
se nos cuenta muchas veces ausencia de planificación territorial, y es cierto que esta planificación territorial necesita años, pero también es verdad que no tenemos todos los años para una buena planificación territorial de 10-15 años. Se nos dice, las renovables tienen que estar solo en zonas degradadas, antropizadas, o que muchas veces hay falta de participación, o que hay falta de generación de empleo, o que solo operan las grandes energéticas. Estos son los argumentos, unos discutibles y otros sólidos. Pero esos son los argumentos que se nos cuentan precisamente en el rechazo de las renovables. Y es cierto que en Gran Canaria no hay un movimiento de rechazo como se produce en otras islas o en otras partes del Estado. Pero lo que hay que pensar es en las propuestas para el pacto. Os he añadido un considerando de la nueva Directiva de Renovables, la que se ha modificado ahora este año, que habla de permitir la participación de las comunidades energéticas y concretamente las renovables en proyectos conjuntos de cooperación sobre energía renovable marina. Os he puesto el ejemplo de la renovable marina precisamente porque es uno de los elementos que aquí discutís en Gran Canaria. Pero fijaros bien, no es que lo digamos en esta conferencia, es que se ha incorporado en texto normativo de la directiva, considerando 14 de la nueva directiva. Y lo que está claro es que hoy el reto es hacer renovables, pero hacerlas algo diferente hasta cómo se ha hecho hasta ahora, aprovechando lo que se ha hecho bien, pero entendiendo que hay que incorporar nuevos elementos, involucrando a la comunidad local, optimizando la ordenación espacial, las localizaciones, introduciendo cambios en el discurso. Creo que este es un elemento fundamental, dar la batalla del relato, la participación local en los procesos de inversión y luego la incorporación de nuevos operadores energéticos locales. Dejadme que entre en un capítulo, el retorno al territorio. Hay muchas veces que se nos dice, las renovables que den retorno al territorio. Y muchos promotores me dicen, Joan, pero ¿y por qué las renovables tenemos que dar apoyo o retorno al territorio? Y quien hace una carretera, ¿no? Y en esa reflexión hay parte de razón. Pero es cierto que la renovable se asocia precisamente a la mejora del medio ambiente. Y es ahí donde, cuando hay márgenes, no siempre los hay que incluir elementos que signifiquen retorno al territorio, con contribución al cambio del modelo rural, garantizando ingresos que te permitan cambiar la actividad económica. Muchas veces la agricultura intensiva lo que no significa una mejora del territorio ni una mejora de la biodiversidad. Y por tanto, la interlocución con el agricultor es fundamental a la hora de garantizar precisamente la rentabilidad de esa explotación vinculada a un producto. Con proyectos renovables que puedan contribuir a la mejora de la biodiversidad, y aquí yo situaría dos elementos. Una instalación fotovoltaica va a significar rescate de tierras que dejan de estar sometidas a dietas agroquímicas muy agresivas, y la eólica, en función del tamaño del proyecto, y hay que ver los números, pueden significar recursos para, por ejemplo, manejo de montes basados en especies autóctonas y para garantizar precisamente una gestión de los espacios vinculados a la misma, sea allí donde se sitúan o sea en el entorno. Segundo capítulo. Si hay un elemento que es la mejora de la biodiversidad asociada a los proyectos renovables, yo creo que hay otro elemento que es el proyecto renovable vinculado a la oportunidad económica en el entorno y en el territorio. Este es un elemento que no es fácil y no es sencillo. Os he puesto una imagen de un parque eólico danés. Yo siempre pongo un ejemplo que algunos me lo habéis escuchado. Un día paseando por... No estaba en Copenhague, estaba a las afueras de Copenhague. Veo a una gente mirando cuántas vueltas daba el aerogenerador, ¿no? Y fui a preguntarles qué hacían, ¿no? Era una asociación de vecinos que tenía una participación en la inversión del aerogenerador. ¿Qué les pasaba? No estaban todo el día dando vueltas, no estaban todo el día contando, pero digamos que al propietario mayoritario le pedían cuál había sido la generación y ese propietario les decía, mira, tanto, y se lo desgranaban por horas, ¿no?
Y entonces lo que iban de forma preventiva es a garantizar que esos datos que le daba el propietario eran reales. ¿Por qué lo hacían? Porque la asociación de vecinos tenía una participación en el parque eólico. Y ese era el elemento clave que había hecho y había conseguido la aceptación, cerquita de Copenhague, del parque eólico que estaba en el horizonte. Es la expresión de un punto de desconfianza, si queréis, pero es algo maravilloso. La implicación territorial precisamente en el desarrollo renovable. Yo creo que eso es lo que tenemos que caminar y a lo que tenemos que ir. Hoy es posible la participación en proyectos, sea en inversión o en equity. Y el promotor puede decidir, pero también a nivel autonómico o a nivel insular se puede propiciar que eso pase. Partiendo de la base de la participación, en este caso, de las instituciones. Y el Cabildo de Gran Canaria es un buen ejemplo. Pero también hablando de la participación precisamente de empresarios y de ciudadanía. Por no hablaros de un elemento que nosotros en el despacho estamos empezando a trabajar, que son los PPAs, los acuerdos bilaterales entre el promotor y el consumidor cercano. Ese PPA puede ser con las empresas del entorno, empresas industriales. Pueden ser con los titulares en Gran Canaria, de plantas desaladoras. Pero ese PPA podría ser con una comunidad energética que agrupe a ciudadanía y que se le garantice un precio de la energía a un precio X el megavatio hora. Es una fuente y una garantía precisamente para esa inversión. Al promotor le va bien, pero es que además va a permitir precisamente esa licencia social, ese pacto con el territorio. Y al territorio y a las empresas les va a garantizar una energía más barata. Se trata de aprovechar las figuras jurídicas existentes para favorecer precisamente ese pacto y ese retorno. ¿Y eso qué significa? Instituciones activas y promotores que también piensen que podemos hacer las cosas de forma distinta. Y por último, articulación ciudadana a partir de las comunidades energéticas que permitan precisamente ese acuerdo para una energía más barata y una construcción y una gobernanza que lo que consiga es esa energía más barata. Para hacer eso muchas veces necesitaremos una comercializadora que esté detrás para hacer llegar esa energía. No es fácil, no es sencillo, no os digo que lo sea. Pero lo que está claro es que con todo lo que se invierte en un gran parque eólico, hay dinero para la gobernanza y hay dinero para el pacto y el retorno al territorio. Y por último, desde mi punto de vista, que no es porque sea lo último es lo menos importante, la necesidad de autoritas y de instrumentos. ¿Por qué sitúo lo de autoritas? Muchas veces escucharéis, bueno, ¿y por qué hacemos ese parque fotovoltaico de no sé cuántos megas o ese parque eólico? Y nos dirán que no se ha desarrollado toda estrategia en materia de autoconsumo. Y les diremos, es cierto. Creo que es importante aquí el liderazgo público y la compartición social para desarrollar autoconsumo allí donde se pueda y particularmente en los espacios antropizados. Pero a la vez tenemos que ganar autoritas cubriendo las cubiertas de nuestros polígonos, diciendo que el autoconsumo y el desarrollo del mismo tiene un alcance limitado. El Cabildo hizo un estudio, ¿no?, que hablaba del desarrollo del autoconsumo, lo que podía cubrir. Yo os he puesto un estudio de la Universidad de La Parenta, de Finlandia, que estima que en el mejor de los casos, a nivel europeo, en el mejor de los escenarios, y aún sin entrar en la descarbonización de consumos térmicos y de movilidad, el autoconsumo podría alcanzar un 22%. Un 22% sin hacer los deberes de electrificación. Yo que, entre otras cosas, he desarrollado autoconsumo en una ciudad del área metropolitana de Barcelona, como la ciudad del Prat de Llobregat, mucho, bastante, os tengo que decir que nunca una ciudad como Las Palmas o como el Prat o como Barcelona podrá autoabastecerse con autoconsumo. Más aún cuando tenemos que electrificar la movilidad. Ahora bien, hay que desarrollar autoconsumo y luego hay que pensar en nuevos instrumentos. Y aquí es donde sí que quiero hacer una nota a pie de página. Tenemos el instrumento de las CER, de las comunidades energéticas renovables, el de las comunidades ciudadanas de energía. Luego en el turno de preguntas, si queréis, podemos hablar de las diferencias entre una y otra. Las comunidades energéticas
y particularmente las comunidades ciudadanas de energía, son el único sujeto que la normativa energética no le exige separación de actividades. ¿Sabéis aquello de separación de actividades entre generación, distribución, comercialización? Un principio básico del derecho de la energía. La única figura que no se le exige eso es la Comunidad Ciudadana de Energía, no la CER, no la Comunidad de Energías Renovables. ¿Por quién pueden estar formadas? La directiva dice que puede estar formada por ciudadanía, pequeña y mediana empresa y entes locales. Y ahí el ente local puede jugar un rol de motor y de cambio. La gran empresa puede participar, en la CER no, en la Comunidad de Energías Renovables no, en la Comunidad Ciudadana de Energía sí que puede participar. Y tiene todo el sentido. Ahora bien, siempre y cuando no tenga el control efectivo. Y los beneficios, dicen, tiene que repercutir entre socios y socias y en el territorio. Pues tenemos la herramienta para el pacto. ¿Con qué figuras se puede constituir la comunidad? Con asociación, figura clásica, pero una asociación que luego a la hora de conseguir financiación y a la hora de operar en un mercado como el eléctrico tendrá dificultades. En cooperativa, la figura de la cooperativa es una figura apta y que te permite precisamente competir, pero es cierto que cuando el ayuntamiento o el cabildo o cualquier ente local quiere participar, ve la limitación de que participa en pie de igualdad poniendo mucho esfuerzo. Y también hay una nueva figura, que es que estamos en proceso de creatividad y lo estamos legalizando como tal, que es una sociedad limitada, sin ánimo de lucro subjetivo, es decir, no puede repartir dividendos, y donde puede haber participación del ente local, donde puede participar, y esto lo compartíamos con Alexis, ¿no?, en una mesa que compartíamos, esto lo hemos hecho en el Pratis, se está empezando a hacer en otros sitios, puede participar con inversores locales y puede participar con una asociación de usuarias y usuarios que te garanticen ese marco de participación abierta y voluntaria. ¿Por qué es importante el instrumento y la autoritas? Porque el desarrollo de renovables necesita de un vector fundamental, que es que en las zonas rurales tengamos instrumentos y herramientas para que el desarrollo renovable tenga un impacto y sean un tractor de cambio en esa zona rural, pero para que en los ámbitos urbanos la comunidad energética sea un factor de alfabetización energética y de impulso, ya no de autoconsumo solo, sino de electrificación de la movilidad, de movilidad eléctrica compartida, de cambio de usos térmicos. Esto aquí en Gran Canaria no se afecta tanto, pero también de eficiencia y de muchas otras cosas. Como os decía, esto de la participación de la ciudadanía no es un capricho. Os he puesto otra referencia a una nota de la Comisión Europea del 2016, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que tenemos un marco y una posibilidad de colaboración público-privada donde ciudadanía, entes locales y empresas se entiendan. Y que ese es uno de los marcos, no digo el único, pero el principal, sí, los creo así, para garantizar precisamente esa estrategia de empoderamiento y para casar empresa, ciudadanía, entes locales y para hacer y conseguir esas políticas de transformación energética global. Dejadme que haga un apunto en torno al almacenamiento distribuido, porque ya aquí con alguno de los ponentes posteriores, con Pedro, lo he compartido. Nosotros hemos tirado adelante en una ciudad metropolitana del área de Barcelona lo que es un sandbox de almacenamiento distribuido. El almacenamiento hoy, digamos que tenemos ejemplos como el de Chira-Soria, ¿vale? Es un elemento clave en un sistema insular, ¿eh? Tenemos el almacenamiento behind the meter, esa batería que os podríais instalar en casa, que en función de la casa que tengáis puede ser de, ¿qué?, 5 kilovatios, 10 kilovatios. Pero quizás sea el momento de abrir el melón del almacenamiento distribuido. ¿Por qué en una comunidad de propietarios de estos edificios mastodónticos que tenemos aquí en Las Palmas, de planta baja más 15, más 20, donde viven 100 vecinos y donde el tejado apenas puede producir, porque es un tejado pequeñito, no podríamos poner una batería de 150 kilovatios que cogiese electricidad de la red cuando la electricidad es barata y suministrase a los vecinos cuando la energía es cara?
Si hay señales de precios, podríamos. El marco normativo no nos lo pone fácil, pero nos lo podría poner fácil. Hoy tenemos el marco normativo en autoconsumo colectivo, que hace que una instalación de 100 kilovatios, yo pueda decir que Alexis se queda 1 kilovatio, que Pedro se queda otro y que una empresa de aquí cerca se queda los 98 restantes. Es más, puedo hacer un reparto horario y puedo hacer que ese reparto horario sea distinto hora a hora, día a día. ¿Por qué no podemos hacer eso con una batería? Porque eso nos permitiría, de forma colectiva y compartida, invertir en la batería. Eso lo podríamos también hacer a la entrada del polígono. Pues bien, eso es lo que yo creo que hay que abrir con esa estrategia de empoderamiento. Otro elemento que a mí me gustaría destacar es la necesidad de ordenar sin necesidad de planificar, y me explico. Muchas veces se nos dice, hay que planificar, hay que planificar. Y lo que es cierto es que hoy, en pleno siglo XXI, tenemos un retorno de la energía al territorio. A lo largo de la historia había pasado así. En el siglo XVII y XVIII el territorio producía energía. Pero es que esto de los combustibles fósiles ha sido un milagro. Poder quitar energía del subsuelo, quemarlo en muy poquitos años y producir energía de forma más o menos barata, bueno, ha sido un milagro que nos ha durado 150 años. Las renovables significan el retorno de la energía al territorio. Y muchas veces lo que nos dicen es, bueno, pues hay que planificar, hay que asignar, hay que decidir. Oye, ¿a qué dedicamos a la agricultura? ¿Qué dedicamos, no, a los minerales? Temazo. Es decir, hay que volver a la... Nota a pie de página, no quiero extenderme, pero creo que tenemos que recuperar una política del mineral, si me permitís, ¿no? Y de cómo los aprovechamos, porque es un escenario clave en la transición energética. Pero claro, una planificación son 15 años. Y la pregunta es, ¿tenemos tiempo? Yo soy de los que piensa que no tenemos tiempo por la emergencia climática y por la vulnerabilidad energética. Bueno, pues bien, lo que es posible precisamente es ordenar. Y ordenar, ¿qué significa? Ordenar mediante los procedimientos de autorización administrativa. Pedro Fresco, posterior ponente, que a su vez fue director general de energía de la Comunidad de Valencia, de la Comunidad Valenciana, hizo una propuesta de ordenar, si me permitís, que lo que hacía era dar puntos, beneficiar a aquel que pactaba con el territorio y cuando la renovable se desarrollaba en determinados espacios. ¿Eso es factible? Y la respuesta es claramente sí. Creo que aquí tenemos que encontrar un equilibrio entre aquellos que nos dicen planificar a 15 años con los que nos dicen anchas Castilla, no pasa nada. Y esa ordenación, precisamente con los procedimientos de autorización administrativa y con la puntuación de determinados proyectos en función del impacto y del pacto en el territorio y del pacto con el territorio, es un elemento clave y determinante. Y voy acabando ya. Para situar un elemento que para mí es clave y determinante, la administración como palanca. Yo sabéis que he estado en IDA, he estado en un ayuntamiento metropolitano del área metropolitana de Barcelona. Creo que uno de los problemas que existe en la administración en general es que hay poca reflexión en materia de energía, especialmente en la administración local. Mirar, la administración local, normalmente, su factura energética es un 5, un 4, un 6% de la factura energética de un ayuntamiento. Yo estaba en un ayuntamiento como el Prat de Llobregat, presupuesto de 100 y pico millones de euros. La factura energética era de 5,5 millones. Factura energética era electricidad y era gas. ¿Cuántos técnicos de energía tenía el ayuntamiento del Prat? No os voy a dar la cifra, ya os digo, poquitos. Y tenía voluntad. Y tenía voluntad. ¿Tenía el 5% de los técnicos? La respuesta es no. Los entes locales, digamos que en la transición en los años 80, 70, finales de los 70, principios de los 80, se dedicaron a asfaltar y a hacer alcantarillado y a dignificar las ciudades. Y luego se han dedicado a hacer políticas sociales, políticas educativas, políticas culturales. Pero no forma parte del core de la administración local la transición energética. La pregunta es, ¿hay algo mejor que hacer que la transición energética en estos próximos años? ¿Hay mejor palanca para beneficiar a tus ciudadanos? ¿Para beneficiar a tus comercios y a tu restauración? Se habla que el autoconsumo tiene las patas más cortas porque el precio de la energía se ha abaratado. Pero perdonad, en un restaurante, en un comercio en el centro de Las Palmas, que tiene un consumo de 10 kilovatios y que no va a tener un tejado en su vida, si tú tienes una política energética activa que te garantiza una energía más barata, a ese comercio le
resuelves el poder llegar a final de mes. Por tanto, lo que está claro es que la Administración, con un rol más activo, con gobernanza y con nuevos instrumentos, que para mí es el instrumento de la comunidad energética, tiene un rol protagónico y un rol fundamental. Y por último, algunas pinceladas de ideas. No sé si sabéis qué está pasando en Francia. ¿Sabéis lo que son los CAEs? Bueno, hago una pincelada de lo que son los CAEs. Digamos que los sujetos, para el público que no lo conoce tan bien, ¿de acuerdo? El sistema de eficiencia a nivel europeo tiene unos sujetos obligados que tienen que aportar a los recursos en materia de eficiencia. Y durante años, estos sujetos obligados, comercializadoras energéticas que van de Naturgy a Endesa hasta Som Energia o una pequeña comercializadora que exista en Gran Canaria, tienen que aportar a ese fondo en función de su facturación y del volumen de negocio. Eso en España ha nutrido durante más de una década el Fondo Nacional de Eficiencia. En España hemos empezado a transitar hacia el modelo francés, que es francés, italiano y un modelo consolidado también a nivel europeo, que es el modelo de CAES, certificados de ahorro energético, que básicamente es que tú inviertes en eficiencia y todo aquello que inviertes en eficiencia se monetiza y la empresa, en vez de pagar al Fondo Nacional de Eficiencia, paga ese CAE. Está bien. ¿Qué está pasando hoy en Francia? Hoy los entes locales utilizan el sistema CAES para protagonizar la transición energética y la eficiencia en su localidad. Nosotros tenemos en el equipo de Samso a una fantástica colaboradora, es catalana y vive en Francia hace años, que está en el ayuntamiento de Besançon, Franco Condado. Una zona, digamos, no comparado con nosotros bien, pero digamos no de las más desarrolladas de Francia. Hoy el Ayuntamiento de Besançon financia la transición energética y la eficiencia con sistema CAES. Es verdad que el sistema francés crea un marco facilitador para los entes locales, pero es que claro, hoy envolventes, aerotermias, cambio en la movilidad, se podría financiar, se puede financiar con el sistema CAES. Y aquí os doy un apunte. Yo creo que hoy los entes locales, pero también las comunidades energéticas, tienen que pensar en el sistema CAES como una herramienta para acelerar la transición y como una fuente de financiación. Hoy el sistema CAES en España se está haciendo para gran industria principalmente, ¿no? En lo que ha empezado a funcionar en este año y pico de vida que tenemos. Pero lo que está claro es que el sistema CAES lo que puede propiciar es una fuente de financiación y un factor de aceleración precisamente en este escenario de transición. Y por último, una última sugerencia, hay que invertir. Pero cuando hablo de invertir, no hablo de invertir en dinero solo, que también. Hay que invertir en conocimiento, en instrumentos, en herramientas, en gobernanza, en retorno, en pacto y en conseguir, en definitiva, que aceleremos esta transición energética, que es más renovables, pero que es almacenamiento, que es flexibilidad, que es electromovilidad. Y lo que hay que hacer es construir espacios de encuentro entre lo público y lo privado, para conseguir ese bien común que es precisamente ese reto que lo vivimos hay veces con escepticismo, que es el cambio climático, y esa oportunidad que es la transición energética. Nada más, cualquier cosa, aquí tenéis mi email, no se ve muy bien, joan.herrerasamso.eco, y ha sido un placer poder compartir este rato con vosotras y con vosotros. Muchas gracias. Bueno, no sé si Alexis, ¿tenemos preguntas o...? Bueno, me dicen que tenemos preguntas con micro, si queréis. Ya os he dicho que no entraría mucho en lo jurídico, porque una de las cosas que son fundamentales, coincidíamos unos cuantos en el Congreso de Eólica Marina, es que hay un marco para el pacto. En Eólica Marina sabéis que salió el Real Decreto hace poco, que tenemos pendiente la orden, y que un poco ese pacto dependerá mucho de las puntuaciones, es decir, de cómo damos ventaja al promotor que hace las cosas distintas, ¿no? Bueno, yo no he entrado en esos detalles porque entiendo que era más technicality, pero creo que es muy clave y muy determinante precisamente que digamos que el pacto tenga beneficios. Porque si el pacto no tiene beneficios, oye, ¿para qué pactar, no? Sí, mira, Joan, una pregunta con respecto al concepto de desarrollo de proyectos de envergadura. Si asumimos que el promotor
de un proyecto pues tiene que hacer un esfuerzo para entender que es necesario un pacto hoy en día con el territorio, hay que comunicar, hay que establecer relaciones y explicarse. También nos podemos encontrar en una situación en la que dentro de un marco de concurrencia competitiva todos los promotores hacen lo mismo y podemos tener un efecto contrario con respecto a la gestión de partes. Confusión, fatiga, malinterpretaciones. ¿Cómo hacerlo bien? Bueno, eso que preguntas es muy importante, ¿no? Porque yo creo que hay un problema que es las normas tienen que propiciar el pacto. Y claro, si no la puntúan, es de muchas veces lo que te encuentras, no hablo de la realidad insular, ¿no? Con proyectos eólicos, ¿no? Y fotovoltaicos en España, y el acceso hay conexión y esa, si me permitís, esa pugna forma de subasta en la que tú accedes al mismo, en la que es indiferente si lo haces bien, mal o regular, ¿no? Ese es el problema para mí. Y ahí es donde hay que poner orden. Y mi opinión es que hay una fantástica oportunidad precisamente en el escenario de eólica marina para empezar a hacer las cosas un pelín distintas. Se empezó a hacer con los nudos de transición justa, que sabéis que se propiciaron, ¿no? Aunque podría haber sido mejorable, yo creo, el método, la puntuación, ¿vale? Y lo que está claro es que con la eólica marina va a ser clave, puntuando el pacto. Ahora, ¿y si todo el mundo hace lo mismo? Bueno, yo creo que exista una competencia entre los diferentes actores, entre los diferentes promotores, para garantizar que ese pacto se hace y se hace bien, pero que haya una supervisión posterior para que ese pacto se cumple. Para mí es clave y determinante, ¿me explico? Es decir, crear esos mecanismos. Luego hay un elemento de acompañamiento institucional que es clave y determinante. Os explicaré una anécdota. Sabéis que en parques de eólica marina se plantean básicamente, hay 4, pero hay 3 grandes, ¿no? El que tenéis aquí, el gallego y el del Golf de Rosas en las comarcas de Girona, que destacan por no tener un aerogenerador a pesar de tener mucha potencia eólica. Ya sabéis que Cataluña es un gran sumidero energético, ¿no? Yo estaba en una charla, nos diré el pueblo, en el Golf de Rosas, justo donde tienen que poner, y vino el alcalde y estaba hablando yo de comunidades energéticas. Yo no sabía que estaba el alcalde en la charla, la verdad, ¿vale? Y cuando acabé la charla se me acerca el alcalde y me dice, bueno, yo estoy en contra del parque de eólica marina, pero cuéntame esto bien de las comunidades energéticas, cómo podría ayudar. ¿Por qué os explico esta anécdota? Porque si hoy en el Golf de Rosas se articulasen comunidades energéticas con liderazgo municipal y en este caso de la Diputación de Girona, ¿de acuerdo?, que permitiesen a los promotores pactar con estas comunidades para garantizar, por ejemplo, un precio de la energía X, pero garantizado y más barato a los consumidores asociados a las comunidades, que creasen un fondo para desplegar de forma más intensiva las estrategias de autoconsumo, que permitiesen a la industria hotelera, que allí es notable, como sabéis, ¿no?, en la Costa Brava, ¿no?, una energía más barata en todos los periodos. Ese pacto se propiciaría. Pero para hacer eso no se trata solo de la buena voluntad, en este caso de los promotores, que también. Se trata de la acción institucional para garantizar que, en este caso, en el Golf de Rosas, haya la construcción y la proliferación de un marco para el pacto, de instrumentos para el pacto. Por eso os decía, autoritas e instrumentos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que eso se hace precisamente con una orden, con órdenes de acceso y conexión en general y concretamente para la eólica marina que puntúen eso, el pacto, donde se valore también, cuando haya márgenes, el retorno en materia de biodiversidad. Hay sitios y hay espacios y hay momentos que hay márgenes y hay momentos que son márgenes más estrechos, ¿de acuerdo? Y luego, con una acción institucional que cree los instrumentos. Ayer por la noche estábamos cenando con Alexis, ¿no?, y un poco la previa. Uno de los problemas que tienen las comunidades energéticas es que acaban siendo comunidades energéticas de motivadas y motivados. Yo soy miembro de una comunidad energética, soy un motivado. También os lo digo, es decir, no estoy criticándolo ahora. Pero ¿cuál es el problema? La comunidad energética, si me permitís, no debería ser una nota a pie de página para las motivadas y los motivados. Tiene que ser un instrumento y una herramienta que opere en mercado, que tenga capacidad de financiación y que sea capaz de acceder al gran público. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en España? La figura de la comunidad energética se ha incorporado a la ley del sector eléctrico, letra J,
J y K, creo, del artículo 6 y artículo 12 bis y 12 ter de la ley del sector eléctrico, ¿vale? Pero no hay desarrollo reglamentario. Una de las cosas que se dice es que las comunidades energéticas, lo dicen las directivas, tienen que tener un marco jurídico favorable, ¿vale? Para poder competir, porque si no, no compites, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el dimensionamiento de la comunidad energética para pensar en grande. Una comunidad energética, si me permitís, que seamos 50 socios o 100 socios, no podemos competir. No tenemos músculo, no tenemos volumen, ¿me explico? Por tanto, yo me pienso en el caso de Cataluña, comunidades energéticas de ámbito comarcal, comunidades energéticas urbanas de ámbito ciudad, que te sepa ir más allá del autoconsumo haciendo movilidad eléctrica compartida, por ejemplo. ¿Y para eso qué se necesita? Liderazgo institucional. Cuando yo al final de la ponencia decía invertir, fijaros, no estaba hablando del invertir recursos solo, invertir en gobernanza, invertir en instrumentos. Y es cierto que hoy Canarias tiene herramientas, instrumentos de un cierto tamaño muy interesante que te permite hacer eso. Los cabildos son una herramienta fundamental para hacer eso. No significa eso que tenga que haber una comunidad energética para toda Gran Canaria, pueden haber varias. Pero quizás en el Hierro sí que debería haber una única comunidad energética, ¿no? Por tamaño, ¿no? Y por volumen, ¿me explico? Y entonces, para mí, la pregunta que planteabas, ¿qué significa? Puntuar el pacto, valorar el pacto, y eso tiene que estar en las órdenes, y esto para mí tiene que significar una reflexión sobre cómo hacemos acceso de conexión, más allá de la eólica marina, pero luego acción institucional para crear los marcos. Porque claro, cuando los marcos te habla de entes locales, ciudadanía y empresa, lo de los entes locales no es casual. El ente local, Cabildo es ente local, tiene un rol precisamente protagonista para propiciar ese pacto. Y lo bueno de la institución, del ente local o del cabildo, es que tiene ese papel de neutralidad. Es decir, si al final una empresa va con un particular e intenta acordar, el particular se lo mira con desconfianza, porque buscas el business, ¿no? Y es así. Si va a la institución y la institución, si me permitís, es el primus inter pares, se da ese margen de neutralidad que va a propiciar el pacto. Por tanto, te diría, valorar el pacto, puntuarlo y luego liderazgo institucional para construir esos marcos para el pacto. Sí, buenos días. Soy Guillermo. Mi pregunta va un poco por lo que has comentado sobre el almacenamiento distribuido. ¿Sobre? El almacenamiento distribuido. A ver, yo vivo en una finca, lógicamente ahí al final no se llega a un acuerdo a poner placas porque no caben para todos y decidí poner un sistema 15 kilovatios y estoy cargando de la red. No tengo paneles y el sistema está conectado mío y las horas más baratas me carga y por la noche lo suelta. Claro, muchos vecinos lo han visto y dicen, oye, esto no se puede poner para todos, es lo que tú has dicho. Y yo creo que no, me parece que ahí estamos limitados. Uno a uno sí que lo puedo hacer, yo tengo vertido cero, no vierto, pero una instalación para 14 o 15 vecinos, me parece que eso todavía no se puede hacer, ¿no? Solo de almacenamiento no, sí almacenamiento vinculado a autoconsumo. Pero yo te cuento, nosotros sí hemos ido a un sandbox. Un sandbox regulatorio es un espacio de excepción normativa donde te permiten hacer cosas que la norma no te permite, ¿de acuerdo? Y en principio estamos aprobados, han aprobado 5 a nivel estatal. Uno es el que hemos presentado en el Prat para almacenamiento distribuido vinculado a almacenamiento a edificios donde meteremos baterías en el edificio, ¿vale? Y haremos eso. Vamos a ver cómo funciona. Dicho esto, ya como despacho estamos trabajando con varios actores para hacer una propuesta de cambio normativo para permitir eso. ¿Cómo? La solución es muy sencilla, si me permitís. ¿Sabéis cómo funciona el autoconsumo colectivo? En Real Decreto 244. En el autoconsumo colectivo, básicamente, lo que haces es legalizas una instalación, un CAU, ¿vale? Ese CAU asignas coeficientes, betas de reparto, 100 kilovatios, tanto cada uno, y lo puedes hacer hora a hora y día a día. No hemos conseguido aún el reparto dinámico, que es lo que tienen en Francia, que es un reparto ex post. Lo asigna, que en realidad es cómo funciona la red, ¿no? Los que sois ingenieros lo conocéis mejor que los que somos abogados y nos dedicamos a la energía, ¿no? Que tú viertes 1 kilovatio y lo más próximo es lo que lo consume. Bueno, en cualquier caso, ¿eso funciona en autoconsumo? Bueno, funciona. Intentamos que funcione porque
está siendo dificultoso, pero estamos en camino de que funcione, ¿vale? La pregunta es, ¿y no podríamos decir que allí donde pone autoconsumo colectivo, ponga autoconsumo colectivo y almacenamiento distribuido? Y donde tiene que aparecer la figura del gestor del autoconsumo colectivo, una figura que aún no está incorporada en el marco normativo español, pero que ya existe en el marco normativo portugués y está funcionando muy bien. Ponga gestor de recursos energéticos distribuidos y que de la misma manera que comunicamos coeficientes de este reparto del autoconsumo a la distribuidora para que lo comunique a la comercializadora, para que no tengas el doble cobro, lo hagas con el almacenamiento. Normativamente es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque además ya tenemos todo el marco existente en materia de... Entonces, nosotros estamos trabajando para que esto sea realidad. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja que tenemos es que el PNIEC ha previsto un incremento en sus previsiones de almacenamiento, también en el almacenamiento distribuido. Alguien dirá, bueno, pero es que, Joan, meter, me lo invento, 1 megavatio en almacenamiento distribuido es más caro que un almacenamiento standalone, el gran almacenamiento. Pero es que tiene otra virtud el almacenamiento distribuido, que te permite operar mejor en la red de distribución de baja y de media. Y en un escenario de curtailment como el que tenéis aquí, además en Gran Canaria, una red mallada con almacenamiento distribuido que te hace que esa red sea más robusta, es óptimo. Por tanto, digamos que son menos costes para el sistema, ¿me explico? Entonces, hoy normativamente esa reasignación de coeficientes no lo puedes hacer, pero como es tan de sentido común, es decir, como para el sistema es tan positivo, yo lo que espero es que haya un cambio normativo que es relativamente sencillo de hacer, que sea una realidad. Nosotros ahora estamos en el despacho trabajando precisamente con un informe, lo estamos haciendo con la Universidad de Comillas, para que acredite la mejora en la red de distribución, ¿vale? Y para que se abra la puerta para que el Gobierno finalmente apruebe. Desde mi punto de vista, no hace falta la modificación de la ley del sector eléctrico, sería suficiente con rango de Real Decreto que eso sea posible. ¿Eso qué podría propiciar? Lo que tú dices. Pensamos en el sector doméstico, donde vive mucha gente, pero los consumos del doméstico, ya lo sabéis, representan un 30% del consumo. Pero imaginaros estos en polígonos, ¿no? ¿Esto qué te permitiría? La cooperación. Y es que en materia de energía... si hasta ahora lo que primaba era la competencia, lo que está claro es que hoy la colaboración nos hace ser más competitivos, porque en el ejemplo este que tú pones es que puedes comprar una batería entre varios, repartirla entre varios y te permite precisamente el desarrollo de nuevos modelos que no existen, que eso es lo precioso del... Entonces yo te diría, hoy no es posible, pero estamos trabajando unos cuantos, ¿no?, para que sea posible en un tiempo, espero que relativamente corto. Decirte que se abrió el proceso de alegaciones a la modificación en materia de autoconsumo del Real Decreto 244 hace poco, y una de las propuestas que han hecho varias asociaciones, entre ellas también UNEF, no sé si ABEASEN también lo ha hecho, es que se incorpore el almacenamiento para que esto que tú cuentas sea posible, para que esto que yo cuento sea posible. Entonces, bueno, yo espero que sea una realidad y que ahora, además, con los cambios en el Ministerio, pero con la continuidad de la que era secretaria de Estado, que ahora es ministra, Sara Gessen, que además esto lo hemos hablado con ella, yo lo he hablado con ella, es decir, esta idea del almacenamiento distribuido es algo que hemos estado un día hablándolo, discutiendo y que le parecía muy sensato, ¿no? Yo quiero pensar que en un tiempo relativamente corto tirará adelante. ¿Por qué? Porque es el gran reto. Es decir, hoy la espada de Damocles, no os hablo de aquí, la realidad insular es distinta, ¿no? Pero la realidad peninsular, digamos que la mala nota en electrificación puede acabar significando una mala nota en el desarrollo de renovables. Hoy, para tirar adelante los proyectos, el problema es que se te garantiza un precio. Como no estamos electrificando en movilidad, vamos, tenemos buena nota en renovables a nivel español, pero tenemos una mala nota en electrificación. Tenemos una muy mala nota en electromovilidad. Portugal, hoy el 20% de los vehículos matriculados son eléctricos. Portugal. No tengo nada en contra de Portugal, me parece top y maravilloso. Pero pongo el ejemplo de Portugal porque es un país con un nivel de rentas igual a un poquito inferior al de España, ¿no? Porque en España no pasa. Bueno, ahí nos tenemos que poner las pilas. Pero para que eso pase,
el otra vertiente, aparte de la electromovilidad, es consumos térmicos y almacenamiento. Entonces, cuando pensemos en almacenamiento, yo creo que en una realidad insular como la de Gran Canaria está claro que las reversibles, y ahora que abrís el melón, ¿no?, de las reversibles con agua salada son fundamentales, pero hay otro elemento que es desplegar una malla de almacenamiento, una red mallada de almacenamiento. Y lo que tú planteas tiene que ser posible porque beneficia al sistema y beneficia a los consumidores. Hola, Alejandro Romero, de la Plataforma Oceánica de Canarias. Hace unas semanas la Xunta de Galicia aprobó la Ley de Recursos Naturales y dentro de esa Ley de Recursos Naturales metió la normativa de la repotenciación de parques eólicos, ¿no?, para reducir, creo que habla de un 50% la ocupación del espacio. En esa misma normativa, y para que se puedan acoger a esta repotenciación, obliga a los promotores a firmar PPAs, el 50% de la venta de energía a PPAs de destinatarios de la zona. Entiendo que es una forma de implicar al territorio, pero si el destinatario de la zona se llama Alcoa, Repsol o cualquier otro, ¿crees que van por ahí los caminos? O... Yo soy de la opinión que no se trata tanto de obligar a que un porcentaje sean PPAs con vecinos de la zona, porque hay muchas veces que los vecinos de la zona no van a poder consumir, ¿no?, todo lo que se produzca. Pero sí que se trata para mí de primar aquel que tiene PPAs y acuerdos, sea en la inversión, sea en la equity, sea en una energía más barata con un PPA en vecinos de la zona. Entonces, yo el modelo gallego, ¿no?, que plantea ese 50% es discutible por lo que tú dices, ¿no?, porque hay veces que pueden propiciar escenarios, escenarios como mínimo discutibles. Pero en cualquier caso hay que tirar adelante. Déjame que añada aquí un elemento que no nos afecta tanto aquí, pero que sí que creo que se tiene que abrir el melón. Yo vengo de un territorio donde, digamos, que puede acabar pasando de no me estropees el territorio, que la energía ya la producirán en Aragón, ¿vale? Eso está pasando hoy en Cataluña, ¿no?, y puede pasar en otros sitios. Pedro viene de Valencia y también puede pasar. Y aquí os podría incluso pasar, ¿no?, en esa dialéctica entre Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, ¿no?, en el momento que se produzca la interconexión. ¿Abrimos el melón de energía más barata para aquellos territorios que producen más renovable? Sabéis que el precio es único, ¿no? Eso es un elemento que yo creo que hay que abrirlo. Es decir, ese debate hay que abrirlo. ¿Por qué? Porque hay que propiciar una mayor competitividad a aquel territorio que alberga más renovable. Yo no digo que los diferenciales sean absolutos, pero es que en el mercado escandinavo existen mercados, ¿no?, en función de la región en la que estás. Porque además la fijación del precio no se produce por igual en la península en un mismo día en el oeste que en el este, ¿no? Sé que ese es un elemento controvertido, muy controvertido. Pero lo que hay que hacer es introducir elementos, porque si no entramos en una dialéctica para mí muy perversa, que es que los territorios que aportan más renovable dicen, ¿qué es lo que está pasando en Galicia? En Galicia el sustrato de fondo, ¿no?, de todas las normas que se están haciendo es, para el pie, ya somos muy solidarios. La pregunta es, ¿qué ventaja competitiva tiene para la economía gallega ser líderes en eólica? Y lo cierto es, no tiene. Yo creo que eso tiene que ver con lo que tú planteas, porque tiene que ver en realidad, con el elemento de fondo que le lleva, en este caso, al gobierno gallego y al legislador gallego a plantear eso. Ahora, ya te digo, yo no lo situaría tanto en porcentajes de PPAs como en beneficios, ¿no?, a la hora de repotenciar y en estas concesiones administrativas. Sí, bueno, he cogido el micrófono porque ha salido lo de Galicia y no me he podido resistir. No has dicho nada de esto. Yo considero que lo que intenta hacer Galicia está con muy buena voluntad, pero que es francamente ilegal, tanto en la repotenciación como en obligar
a que se hagan PPAs con el territorio porque está rompiendo la unidad del mercado. Además, yo creo que eso no va a salir porque si sale lo van a llevar a tribunales y lo van a tumbar. Pero el espíritu es bueno y sí que es verdad que creo que se podría enfocar eso mejor. Y esto viene mucho en relación con lo que has comentado, Joan. No iba a comentarlo, pero bueno, como has leído este caso, creo que tenía sentido. Que es cómo hacer que las instalaciones renovables en el territorio, a través de PPAs, se puedan llevar a consumidores de la zona. Nosotros en ABAES, bueno, yo me meto en todos estos fregados que a mí me gustan, entonces intento meterme mucho. Intentamos hacer una cosa que sobre el papel es muy obvia, que es a través de un proyecto fotovoltaico que estaba en un pueblo de la Comunidad Valenciana, intentar que esa energía, que no puede ser más barata para los consumidores de la zona porque el mercado es uno y es único, a través de mini PPAs, por decirlo de alguna manera, que pudiese ofrecerse a todas las empresas de ese municipio o de toda la comarca. No recuerdo si el municipio o la comarca. Claro, esto al promotor le parecía bien. Y además le parecía bien por una razón. Porque cuando no eres un gran promotor y es un promotor pequeño, ahora mismo tienes muchísimas dificultades de conseguir financiación. Entonces, tener PPAs, aunque fuesen mini PPAs, siempre es una herramienta adicional para poder ir al banco y poder pedir dinero. Si eres Endesa o Iberdrola no te hace falta. Si eres un promotor outsider pequeño, sí. Claro, pero es un promotor, no sabe comercializar. Entonces tiene que recurrir a una comercializadora. Una comercializadora que a la vez tiene que hacer ese PPA para poder distribuirlo a una serie de potenciales clientes que nunca van a ser demasiados. Con lo cual tiene que crear un producto específico para a lo mejor tener, me lo invento, 30 clientes, 20 o menos, porque no sabes si va a tener éxito. Entonces, ¿qué nos encontramos ahí? Nos encontramos que las comercializadoras no querían. Encontramos una comercializadora pequeña que sí que quería, muy pequeña, que además se dedicaba fundamentalmente a comunidades energéticas, porque le parecía que era un modelo de negocio donde podía destacar. Pero claro, una comercializadora muy pequeña tiene una masa muy pequeña y tiene muchos desvíos, o sea, puede ser problemático para ella. Entonces, una cosa que me pregunto es, más que intentar, y te lo pregunto a ti, Joan, más que intentar obligar que el 50% venga a mi comercializadora, ¿por qué no construyes la comercializadora como herramienta de facto para crear esa recirculación entre la energía de los promotores que van a estar dispuestos a darla en un porcentaje determinado a precio de coste y el territorio y las empresas o las comunidades energéticas o quien sea? Creo que ahí hay un elemento, y por eso te quería preguntar un poco tu experiencia que habéis pensado en el despacho sobre esto. Hay un elemento que es cómo comercializas eso cuando el elemento comercializador no tiene un beneficio real. Y ahí en España se han intentado comercialidades públicas muchísimas veces. En muchas de las ocasiones yo creo que se ha fallado el tiro, pero creo que ese tiro podría tener sentido. Yo ahí lo de lo que contaba Pedro y lo enlazo un poco con lo que hablábamos de eólica marina o el rol que podrían tener los cabildos. Pero cuenta bien que muchas veces ha habido, si me permitís, yo creo, una opción o una lógica en torno a comercializadoras, Pedro y yo lo hemos hablado, equívoca, ¿no? Hazte de la comercializadora pública, ¿no? Yo vengo de Barcelona, ¿no? A mí eso me parece un error, porque al final hay libertad de comercialización y eso tiene poco sentido. Pero en cambio, lo que tiene todo el sentido para mí es que desde marcos institucionales se acompañe en instrumentos para propiciar ese PPA. Ejemplo, pongamos por caso que el día de mañana la eólica marina tira adelante en la isla de Gran Canaria y el promotor quiere pactar un PPA con las comunidades energéticas que hay en la isla de Gran Canaria. Pero necesitas una comercializadora detrás para el PPA, el acuerdo bilateral, llegue al consumidor, sea doméstico o sea industrial. Ese es el rol para mí de la Administración, crear marcos facilitadores para el desarrollo renovable y para el pacto del promotor con el territorio. Y ahí sí que tiene todo el sentido construir el marco, ¿no?, para propiciar ese retorno. Ahí tiene todo el sentido, ¿no? Porque fíjate que hoy el promotor gallego, ¿cómo se lo monta para propiciar? Es decir, o se va a una Alcoa
o se va a una Alcoa. Es decir, no hay grandes actores consumidores. ¿Cómo puede el promotor que está en Galicia pactar con el consumidor gallego que está en Lugo, en Fonsagrada? Digo Fonsagrada porque mi mujer es de origen de Fonsagrada, de Lugo. No tiene manera, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema. Entonces yo creo que aquí, a partir también de la reflexión que situaba Pedro, hay que construir, es decir, y antes lo preguntabais, ¿no? Hay que construir los marcos con voluntad del promotor, pero con una acción institucional que acompañe para crear las herramientas para propiciar ese pacto. Porque si no, ese pacto no va a tener sitio donde aterrizar. Es decir, si tú piensas que, mira, yo soy el promotor y los promotores pactarán con la gente, pero si la gente, la ciudadanía, las empresas no están articuladas, ¿cómo puñetas pactas? No hay pacto, ¿no? Que ese es el problema. Entonces, de ahí la importancia, para mí, del rol de las comunidades, pero también de la acción institucional. Porque si tenemos una comercializadora, en Gran Canaria, que te permita, ¿no?, aparte de ayudarte a desarrollar almacenamiento distribuido, tener un PPA, es que es bueno para el consumidor, pero es bueno para el promotor también. Porque sobre todo lo que decía Pedro, es decir, te garantiza esa financiación que de otra manera no vas a tener. Bueno. Gracias, Joan. Yo apuntar dos cosas en lo que ha comentado Joan. En Gran Canaria el Cabildo está apoyando las comunidades energéticas. En el stand del Cabildo tienen la posibilidad de ver los proyectos que en este momento están activos. Hay 4 que tienen ya una financiación de 8 millones de euros. Entonces, el rol de la entidad local yo lo comparto plenamente con lo que dice él. Y las dificultades que nos estamos encontrando en el camino, nos hemos apoyado en muchas experiencias que hay en otras partes del territorio español para poder apoyar estos proyectos. Y otro segundo, respecto al sambo regulatorio, el modelo que dice él también del análisis del ajuste de los coeficientes al día siguiente, también lo hemos solicitado, no hemos entrado en la tanda de los 5 primeros, hemos puesto un recurso porque nos han, en una primera instancia nos las han denegado, pero el motivo era renunciar a una de las partes que habíamos dicho. Habíamos dicho ampliar a 5 kilómetros el rango de los autoconsumos colectivos y la Comisión ha entendido que eso no era objeto del sandbox, pues renunciamos a esa parte y vamos a ver si nos permiten el resto, ¿no? Y de esa forma vamos a poder hacer el análisis que él comentaba y dar respuesta a lo que estaba comentando usted, de poder repartir esa energía no solamente en lo que es la generación, sino en lo que es el almacenamiento con el consumo real que ha tenido cada planta, ¿no? Porque ahora realmente los coeficientes que existen son coeficientes fijos horarios y es muy difícil cuadrar la generación con el consumo de cada uno de los actores, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a ver si podemos conseguir hacer esa prueba piloto en el polígono de Adrinaga, que es una de las comunidades energéticas que estamos apoyando y que eso sea una realidad después para todo el territorio, ¿no? Pues nada, pues agradecer, Joan, tu presencia y haber atendido la invitación que desde el Cabildo de Gran Canaria te hemos hecho y haber resuelto parte de nuestras dudas, que nos quedan muchas más, pero que estamos en contacto. Gracias. Gracias.